Bueno, vamos a hablar hoy de vínculo y de comunicación, ¿vale? Lo primero es recordaros que tenéis una guía gratuita sobre adaptaciones, porque todo esto va muy relacionado con justamente la adaptación de un perro nuevo en casa y de cómo se crea este vínculo, ¿no? Y de cómo va cambiando la vinculación y la comunicación en base también al proceso de adaptación del perro. Entonces, si quieres, pues te puedes descargar la guía gratuita en rumbocanino.com/regalo adaptaciones. Perdón, rumbocanino.com/regalo adaptación, ¿vale? Ahí lo tenéis, es una guía gratuita, os la podéis descargar, simplemente ponéis vuestros datos y os llegará, ¿vale? Y nada, vamos a hablar un poquito de vínculo y tengo aquí la chuleta un poquito porque quería como prepararme un poquito todo y hablar un poquito del vínculo, ¿no? Porque al final se habla mucho de vínculo humano-animal, pero no se habla tanto de cómo va evolucionando en base a cómo va nuestra convivencia, ¿no? Y ese vínculo nunca es inamovible. Entonces, como para hablar bien de vínculo, tenemos primero que definir el vínculo. Y cuando hablamos de vínculo, según la definición de la RAE, de la Real Academia Española, vínculo es unión o atadura de una persona a otra o a otra cosa, ¿no? Entonces, realmente tenemos que pensar en esos animales a los que estamos unidos. En mi caso, por ejemplo, estoy muy vinculada a muchos animales, pero sobre todo estoy vinculada a mis 4, ¿no? A Lía, a Tofu, a Pixel y a Groot. Aún así estoy vinculada pues a Lola, a Ámbar y a Kyle, que son los de Paula, a los 3 gatos de Paula, a los perros que voy viendo de guardería, a los perros de las sesiones, de los alumnos, de las alumnas, ¿no? Que veo presencial, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una vinculación. Ahora, cuando hablamos de vínculo humano-animal, tenemos que hablar de vínculo afectivo. Y ahí hay otro concepto a definir, que es el apego. Cuando hay apego, y el apego no siempre es malo, para nada, o sea, de hecho el apego es bueno, cuando hay apego, ¿vale? Podemos definirlo como estrecho vínculo emocional que hace que un individuo sienta a otro como su figura de referencia, como fuente de seguridad emocional. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estamos cerca de la persona o animal con el que estamos vinculados de manera afectiva y sentimos apego por esa persona, por ese animal, nos sentimos cerca de una figura como de tranquilidad, de seguridad, etc. En el caso de los perros hacia nosotros se ve muchísimo que nosotros, cuando están vinculados hacia nosotros, formamos parte de su figura de referencia, somos su figura de referencia, somos su base segura, que se llama, ¿vale? Que es esa figura en la que te sientes más tranquilo, puedes explorar mejor, jugar más y sientes menos miedo, ¿no? Das más conductas como de placer, de juego, de disfrute y menos de miedo y de ansiedad. Y nosotros nos pasa lo mismo. No sé cuántos de vosotros nos pasa que cuando os vais de vacaciones pensáis en vuestros perros y de golpe decís, es que estaría mucho mejor con ellos, ¿no? O, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando me voy a la montaña sin perros, que de hecho ya casi no voy, antes de tener a Groot, cuando solo vivía con Lía, iba a la montaña sin Lía porque Lía ya no podía por la espalda. Y me sentía vacía y pensaba, ¿qué coño hago yo en la montaña sin perro? ¿No? Sin Lía, sin disfrutar de esta experiencia con ella. Y ahora con Groot, pues, ostras, poder disfrutar de estas experiencias más físicas, ¿no? También me ayuda como, pues eso, me hace a mí estar más tranquila, más en mí, ¿no? Más, pues eso, con una figura que para mí es esencial en la familia, ¿no? Como son mis perros y mis gatos. Entonces, el apego es bueno cuando hablamos de vínculo. Y ya luego, si nos vamos a hablar de hiperapego y de vínculos disfuncionales, ahí es donde se generan ciertos trastornos, ¿no? Que pueden venir tanto para el perro como para la persona. Pero a priori el vínculo afectivo es bueno y es necesario, es muy necesario para poder tener una buena relación y para poder avanzar en la convivencia, ¿vale? Y esto viene mucho a colación con algo que estoy viviendo mucho con Groot, que yo hace, 5 semanas que lo adopté. De hecho, ahora él está en la guardería, unas compañeras maravillosas, las chicas del Raco de Milú, que están cuidándolo súper bien y que además son educadoras caninas, se dedican a las intervenciones asistidas con animales y son unas cracks. ¿Qué pasa? Que yo me voy el jueves a un retiro y Groot se ha quedado con ellas. Yo me he venido aquí a Paula a cuidarle a los bichos y Paula luego me cuida a Lía, ¿no? Mientras yo estoy en el retiro. Entonces yo he ubicado ya a todos los bichos. Yo sé que las chicas del Raco de Milú se están vinculando con Groot. Y Groot está cambiando.
En las primeras etapas, después de una adopción, las cosas evolucionan muy rápido, ¿no? Y ahí es donde voy con el tema de este directo, de este podcast, que es básicamente esto, que es cuando adoptas al animal, el vínculo que se crea es como, para el animal, de golpe muy fuerte, ¿no? Es como que de golpe todo su mundo cambia, todas sus rutinas, todo su entorno, todas sus referencias cambian, porque al final lo sacas de un sitio y lo metes en otro radicalmente distinto. De una jaula pasa a una casa, de estar con los trabajadores del refugio o los voluntarios pasa a estar contigo. En mi caso, Groot ya me conocía porque soy voluntaria de la perrera de Andorra, donde lo adopté, pero me había visto 3, 4 veces, habíamos ido a pasear juntos y habíamos estado entrenando juntos 4 cosas en los patios, en la jaula, etcétera. Ya me conocía, ya había un inicio de vínculo, pero no era lo mismo, ni mucho menos que lo que tenemos ahora. Llega a casa, rutinas nuevas, entorno nuevo, compañeros nuevos. A Lía ya la conoció, pero a los gatos lo está conociendo ahora. Y de golpe lo que se vio en casa es que Groot pues me tenía que seguir a todos lados para sentirse bien, para estar tranquilo, no se puede quedar solo todavía. Estamos trabajándolo un montón, ¿no? Ahora, al inicio, pues Groot todavía tenía bastante miedo a algunos gestos que yo hacía, como puede ser, por ejemplo, desenredarme una correa de las piernas. Cuando vas con los 2 perros, pues si se te enredan, te desenredas las piernas y sigues el paseo. Eso a Groot le daba mucho miedo. O que yo, por ejemplo, gesticulara, saludara a alguien, ¡hey, buenos días! Eso a Groot le daba mucho miedo, ¿no? Esto en 3, 4 días se le pasó. O, por ejemplo, le daba mucho miedo ir conmigo, mucha ansiedad ir conmigo en el coche, le daba miedo el coche. De golpe asoció el coche a actividades placenteras conmigo y el coche lo adora. Y a mí me adora en el coche, o sea, está súper tranquilo en el coche y cuando necesita algo simplemente me mira, me apoya la cabeza, yo le doy 4 caricias, le doy algún premio, se tranquiliza, ¿no? O pongo el aire, bajo la ventana, lo que sea, y él ya se va tranquilizando. Y sobre todo, el vínculo se va viendo cómo evoluciona y cómo se va estabilizando en base a las semanas. Yo después de 5 semanas viviendo con él, ya no me sigue tanto por toda la casa, ya está aprendiendo a quedarse solito en el estudio, que es algo maravilloso, también para mí, para los gatos y para Lía, pero también para él, para generar esa independencia que es súper necesaria en cualquier animal, sea humano o no humano. Y poco a poco es mucho menos reactivo a nivel emocional, ¿no? Esas subidas emocionales a cualquier cosa que yo haga. Me acuerdo que los primeros días, hasta las primeras semanas, yo estaba trabajando en el estudio. Si yo estaba sentada trabajando mirando el ordenador, bien, pero a la que yo me giraba, por ejemplo, para coger una libreta, coger unos rotuladores, coger cualquier cosa, abrir la ventana, coger la botella de agua y beber lo que fuera, él se levantaba y me miraba. ¿Qué pasa? ¿No? No se sentía seguro del todo. Ahora, solo con el hecho de que yo esté delante y esté tranquila, él ya se tranquiliza. Ya está habiendo contagio emocional, que es la siguiente parte, ¿no? Que hablar del vínculo, en este caso. Y es que los perros, cuando están vinculados contigo, por poco que estén vinculados, ya hay un contagio emocional. A los perros se les contagian las emociones por 3 vías. Olfativa, por los olores que emanamos nosotros a nivel celular, a nivel de feromonas, etcétera, otros olores corporales, según la emoción que estamos sintiendo. A nivel auditivo, es decir, nuestros tonos de voz y los sonidos que hacemos, ¿no? Pues aunque sea cómo pisamos el suelo, etcétera, cuando estamos de diferentes maneras. Y a nivel visual, expresiones, gestos, movimientos, etcétera. Se les contagian esas emociones, pueden llegar a sentir las mismas. Entonces, yo ya me estoy trabajando mucho ese punto de estar muy tranquila cuando Groot está conmigo para que él también se tranquilice más, ¿no? Y no esté atosigando a Lía, no atosigue a los gatos, esté más tranquilote, esté más independiente, etc. Ya lo noto, ya estoy notando eso, ¿no? Ya el otro día estaba, mira, justo de reunión con Paula y me fui un momento a la cocina, creo que fui a coger agua, no recuerdo muy bien. Me fui con el ordenador a buscar agua. Le dije Arabink, que es la señal de previsibilidad que le pongo a Groot a todos los perros cuando me voy para que sepan que voy a volver. Y... Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y al volver, en lugar de estar en la puerta esperándome, estaba en su camita, durmiendo. Y se lo enseñé a Paula, dije, mira que dónde me está esperando, ¿no? Como súper feliz. Mira, con Andrea hablábamos ahora, ¿no, Andrea? Que estábamos diciendo... Ostras, cómo han cambiado las dinámicas de tus perros, ¿no? Ay, están muy cariñosos en casa. Por algo será. O sea, Andrea está haciendo de base segura mucho más que al inicio del programa Esencia y se nota en los perros. Así que muy guay. Vale, volvamos al tema. ¿Cómo ha cambiado la comunicación de Groot en base a cómo está evolucionando nuestro vínculo? Por ejemplo, y eso es algo que decía en un post hace unos... creo que ayer o antes de ayer.
cosas que cambian en la comunicación cuando el vínculo mejora, ¿no? Claro, en cualquier señal del perro todo depende del contexto, ¿no? Entonces, en muchos vídeos vemos perros lamiendo a personas que en realidad esa señal es de apaciguamiento, es de aléjate, por favor, me estás agobiando, ¿no? Y es una señal de aléjate, fin, apártate, por favor, no me invadas tanto el espacio, ¿no? Otras veces vemos a perros que cuando les miras fijamente les da miedo o te reaccionan de manera agresiva porque es que no estás vinculado y para ellos el mirar fijamente a otro individuo es una señal de amenaza cuando no se conocen, ¿no? O otra señal de apaciguamiento que te pueden dar de lamerte o señales de apaciguamiento como mirar de reojo, sentarse, ponerse de espaldas, es cuando les vas a abrazar a un perro que no conoces o que no estáis suficientemente vinculados. El hecho de que les abraces les agobia. Y todo eso lo he visto en Groot. Esas 3 señales las he visto en Groot cambiar un montón de contexto. La primera es el lamido. Groot al principio cuando me agachaba a mirarle las patas porque me llegó con los codos un poco pelados, entonces yo como que me agaché a mirárselo varias veces, me lamía y en cuanto yo me apartaba él se relajaba. Me volvía a acercar, me volvía a lamer, ¿no? Y era una señal totalmente de apaciguamiento. Otra de las señales era el tema de... Tengo aquí la de la chuleta. El tema de la mirada fija. Yo le miraba, ¿no? De estar observándolo o estarlo grabando y tal, y veía como él se agobiaba, se apartaba, miraba de reojo, cerraba los ojos, como que incluso le daba miedo, o se excitaba y empezaba como a saltarme encima también como para alejarme. Y la otra es la del tema de los abrazos. Hubo un momento que él se me acercó un montón. A mí me lo hizo una vez y a otra persona se lo hizo otra vez, ¿no? Se acercó un montón y de golpe esa persona lo abrazó. Yo en mi caso pasé el brazo por encima y él automáticamente ¡fua!, se apartó y se fue. Con la otra persona empezó a relamerse, a mirar para el lado, a mirar de reojo, a ponerse de espaldas, como que se agobió y se fue, ¿no? Y esas 3 señales eran como súper claras de apaciguamiento, no había un vínculo todavía construido. Ahora, ¿qué pasa con Groot? Ahora me agacho y viene él a lamerme. Y el otro día estaba disparando fotos random totalmente. De hecho, me estaba haciendo una foto a mí y vino él a lamerme y justo, pum, al disparar, está la foto que colgué el otro día en Instagram, ¿no? Que me está lamiendo, pero era él acercándose a mí, ¿no? Esa señal ya no es de apaciguamiento, esa señal ya es afiliativa. Entre los perros, cuando se quieren un montón, y eso es algo que hablábamos ahora con una alumna, hay una señal afiliativa, que es una de las más afiliativas, que es lamer. Lamer la cara, lamer la boca. Esto lo hacen muchos cachorros para pedir a la madre, para pedir cariño, para pedir juego. Y entre perros que se quieren, se lamen. A nosotros también cuando ya estamos vinculados. Otra cosa es el tema de los abrazos. En unos días colgaré un vídeo de la primera sesión que hicimos ayer, de hecho, o antes de ayer, de manipulaciones. ¿Por qué? Groot tiene temas de fisioterapia. Tiene temas de... Algo está mal en sus cuartos traseros. Está al límite de la displasia y hay algo ahí que no acaba de... Y yo con Lía, por ejemplo, todas las manipulaciones las tengo muy trabajadas desde hace años, en base también a nuestro trabajo, y ahora también desde hace 1 año y medio con todo lo de su espalda. Entonces a Lía, que yo me acerque, la abrace, la mueva, la toque, la manipule, le haga masajes, le estire las patas, etcétera, le haga estiramientos, etcétera, no le molesta nada, de hecho se relaja y le mola, me pide más, ¿no? En Groot esto le agobiaba, entonces no hice nada de manipulaciones hasta antes de ayer, creo que fue, que él estaba en su camita, súper relajado, yo me senté, le avisé y sin invadirlo mucho empecé a tocar. Y luego empecé a grabar y me tumbé a su lado. Me tumbé a su lado, cada vez que le iba manipulando las patas de atrás, que le cuestan un montón, se agobiaba, porque yo creo que le duele o le molesta. Entonces yo lo que hacía era tumbarme, abrazarlo, y él se relajaba y se notaba mucho porque hacía como... y apoyaba la cabeza y se quedaba medio dormido, ¿no? Y ahí vi como ya ese abrazo ya es afiliativo, ya le gustaba, ¿no? Y pude manipular todo el cuerpo. Fue maravilloso, fue un momento súper bonito. Luego acabamos jugando y luego acabamos, bueno, por el suelo los dos, ¿no? Súper guay. Y la tercera señal es la de la visión, la de la mirada fija. Hay una cosa que pasa mucho y se ha estudiado, hay estudios, bastantes estudios sobre esto, que es la relación entre el vínculo y los subidones de oxitocina, que pasan, que por eso se ha visto también que el vínculo humano-perro tiene mucho que ver a nivel hormonal, es muy similar con el vínculo materno-filial humano. Y es que yo no soy madre humana, ¿vale?
pero cuando miro a mis sobrinos, a los hijos de mi prima, y nos miramos fijamente, a mí me sube la oxitocina. Me sube. Tengo un subidón ahí de amor. Me da un ataquito de amor, como le llamo yo, ¿no? Y con Lía me pasa lo mismo. Nos miramos y yo noto como ella hace como... ¿Sabes? Y yo también. Como esa cara de boba de... Te quiero mucho, ¿no? Y con Groot me ha empezado a pasar ahora. A mí, y lo noto en él. Le miro y se pone súper contento y entonces empieza como... ¡Ay! ¿No? Como ese mover el culo, mover la cabeza, como empezar a buscarte para jugar, etcétera, que ya indica que le está gustando que le mires, ¿no? Hay otra señal que es la de cerrar los ojitos, que se ve mucho en los gatos, que también significa que están vinculados, que te quieren, que es una señal afiliativa. Y en los perros no recuerdo muy bien si hay muchos estudios o no, pero creo que también se da que te cierran un poquito los ojitos cuando se relajan porque le estás mirando, ¿no? Y eso mola un montón porque eso implica que estamos vinculados. El tema de la oxitocina, cuando nos da subidón de oxitocina a ambos, que ya está estudiado que pasa cuando estás vinculado con tu perro y tu perro contigo, significa que el vínculo es muy guay, muy fuerte, y que eso implica también pues que hay contagio emocional, y eso significa que tenemos que tener en cuenta nuestras emociones cuando hablamos de nuestros perros. Entonces yo he visto mucho cómo cambia esa comunicación en Groot. He visto también eso, ¿no? Cómo han cambiado esas señales, ¿no? Esas señales que a priori eran de amenaza y que ahora son afiliativas y que eran de apaciguamiento pero ya son de acercamiento, y que, ostras, mola un montón verlo en diferentes contextos y cómo ese vínculo va cambiando en base a también cómo evoluciona nuestra convivencia. No voy a dar mucha más tralla hoy por aquí porque la verdad es que es un tema como muy intenso. Sí, creo que por hoy es suficiente. Simplemente recordaros que hay una guía gratuita que está en rumbocanino.com/regaloadaptación. Es una guía gratuita sobre las adaptaciones de los perros recién adoptados, que os invito a descargarosla y a leerosla, porque creo que si acabáis de adoptar, os acabáis de mudar, os acabáis de separar, os acabáis de X, os va a venir bien porque sirve para cualquier tipo de proceso de adaptación. Sobre todo para entender cómo es ese proceso de adaptación, cómo funciona en el perro y qué pasa por dentro del perro en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, los primeros días de Groot había picos de excitación a saco, que con Ricard, mi compañero, estábamos hablando mucho de, ostras, es que todavía debe tener picos de cortisol de la perrera, ¿no? Y ahora cada vez se dan menos. Y la verdad es muy guay ver cómo funciona esto, cómo funciona el periodo de adaptación. Tengo también un par de capítulos del podcast y varios vídeos de YouTube donde hablamos del tema, así que os invito a ir a verlos. Creo que es... no recuerdo el número del capítulo del podcast, pero os lo dejaré por aquí debajo en la descripción, si estáis hoy escuchando este podcast, y si estáis en Instagram pues podéis ir al podcast y es de los primeros vídeos. Nada, simplemente eso, dejaros esa guía gratuita, rumbocanino.com/regaloadaptación, y recordaros también que hasta el día 31 tenemos en promo el curso del vínculo humano-perro y humano-gato, curso del vínculo humano-animal, conjunto con la doctora Paula Calvo, de Androzología, con Paula, donde explicamos todas las bases, tanto con el perro como con el gato. Está a precio especial hasta el día 31, ¿vale? Normalmente está a 97 euros, creo que ahora está a 67, y tenéis acceso de por vida a las clases, ¿vale? Y nada más, voy a dejar el capítulo del podcast aquí y vuelvo a Instagram a ver qué hay por aquí, a ver.